Nosotros justamente hoy, el 20 de noviembre de este año, cumplimos 30 años de constituidos y en ese proceso de 30 años hemos ido avanzando en nuestras posiciones para que a partir de nuestro cuarto congreso en el 2010 tengamos hoy la posición tanto política como programática que estamos presentándole a los trabajadores de México. Entonces tenemos 30 años ya de andar bregando y ahora estamos aprovechando justamente el periodo electoral para darle a conocer a la clase trabajadora que el Partido Comunista de México existe, que está vivo, que está actuando políticamente y que es una opción también de lucha y de gobierno. Seguramente la mayoría de la audiencia de Cosa Pública que está informada sabe que existía a lo largo del siglo XX un Partido Comunista Mexicano también, digamos de los que se formaron a principios del siglo XX en la mayoría de los países del mundo, muchos de ellos vinculados a la Unión Soviética en aquel entonces, el Partido Comunista de la Unión Soviética. ¿Qué vínculo hay del actual Partido Comunista Mexicano con el anterior Partido Comunista Mexicano? Bueno, efectivamente el anterior Partido Comunista, lo que nosotros llamamos el viejo Partido Comunista, ese se autodisolvió en el año 81 y hasta ahí llegó su vida como Partido Comunista. Se fue transformando en otras experiencias políticas, pero bueno, ya no era el Partido Comunista que se fundó en el 1921 como producto de del ejercicio de la Internacional Comunista, que era donde pertenecía. Nosotros en el año 94 iniciamos este proceso de reorganización de las fuerzas comunistas en el país y no tenemos ningún vínculo ni orgánico ni de carácter programático. Sin embargo, nosotros como Partido Comunista de México sí reivindicamos toda la experiencia histórica del comunismo en México, con sus errores, con sus aciertos. Esa experiencia es nuestra también, porque es de los trabajadores de este país. Y en ese sentido yo quiero nada más mencionar aquí rápidamente que este año, el 15 de marzo de este año, se conmemoró el 100 aniversario de la publicación del primer número del Machete, que es el periódico histórico del viejo Partido Comunista, y hoy, justamente el próximo domingo 24, nosotros vamos a conmemorar en un festival en la Ciudad de México el 100 aniversario del Machete, que por cierto también hoy sigue siendo ya el órgano de difusión del Partido Comunista de México. Muy importante ese órgano. Ahora, digamos con estos antecedentes, ¿qué animó al Partido Comunista de México a lanzar una candidatura? En este caso su carácter es independiente, entiendo, ¿no? No tienen registro legal, no aparecerán en las boletas, pero sin embargo, aquellos votantes que quieran emitir su voto a favor de usted, podrían hacerlo, ¿no? Nos explica en qué condiciones están participando en esta campaña. Claro, en primer lugar hay que decir que nosotros acusamos al INE de ser una institución antiobrera, antidemocrática, por a partir de sus lineamientos legales, impiden la participación de los partidos políticos que representan los intereses de la clase trabajadora, no solamente el Partido Comunista, sino de cualquier partido que se reivindique obrero o revolucionario, y con eso a los trabajadores los excluye de la contienda electoral con una representación que ellos puedan asumir como propia. En ese sentido, nosotros consideramos que ninguno de los partidos electorales actualmente registrados representa, desde el punto de vista de su programa de gobierno, los intereses de los trabajadores. De uno u otro bloque opositor los bloques que están ahora contendiendo, en realidad, en esencia, tienen un mismo programa, que es el programa que favorece a los que se han favorecido en los últimos 30 y tantos años de políticas neoliberales y privatizadoras, es decir, a un sector de lo que nosotros denominamos la burguesía monopolista. En ese sentido, consideramos importante que la clase obrera de este país tenga una opción electoral, tenga una opción política que exprese sus intereses. Y lo más importante es darle a conocer a los trabajadores de México esta opción política, de manera tal que entonces decidimos que la única forma de participar electoralmente era apelando a la figura de candidato no registrado, que es eso es bien importante, hay que recalcar, es una figura legal reconocida por la propia ley electoral, por la propia Constitución. Tan es así que aparece en la boleta electoral un cuadro en blanco donde se tiene que poner el nombre, en este caso decimos, del candidato del Partido Comunista, Marco Vinicio Dávila, y esos votos deben ser contabilizados, deben asentarse en el acta y determinan también la votación. ¿En qué sentido? En que el porcentaje de votos que se acumule se le resta a los partidos políticos en su próximo reparto de prerrogativas el próximo año. Y por eso es que esos partidos descalifican este ejercicio, descalifican esta figura. Pero a los trabajadores les queremos decir que este ejercicio de la candidatura no registrada es en realidad una participación electoral válida, efectiva. No es una forma de protestar y no es llamar al voto nulo ni algo por el estilo. ¿Qué digamos, propuesta, opción política distinta a los partidos
y a los candidatos que están en contienda. Obviamente, pues entiendo que son contrarios a lo que postula la candidata PAN, PRI y PRD, me imagino que también Movimiento Ciudadano, pero eventualmente habría cercanía o no, eso le pregunto a Marco Vinicio Dávila, con la postura de Morena, que se reclama como un partido progresista, un partido de izquierda. No, definitivamente, la razón por la que decidimos participar fue justamente porque ni lo que ahora es el segundo piso de la Cuarta Transformación, que es la oferta política que propone Morena y el bloque que compone esta candidatura, ni mucho menos el bloque que apoya a Xóchitl Gálvez, representan los intereses de la clase trabajadora. Entonces, no hay ningún contacto, no hay ninguna identificación programática que haga pensar en algún momento alguna coincidencia de carácter político. Por el contrario, nosotros estamos señalando que tenemos una divergencia profunda, una diferencia no solamente de carácter programática, sino de esencia de clases sociales a las que representamos. Nosotros representamos con nuestro programa los intereses de los trabajadores, de los sectores populares. Ellos evidentemente, y lo podemos ver en sus campañas, con quién se están reuniendo actualmente las candidatas, con grupos de empresarios, con grupos de banqueros, con grupos de industriales, con los que están haciendo acuerdos. A diferencia del sexenio pasado, donde López Obrador se reunía con grupos sociales como sindicatos, como grupos de campesinos productores, Claudia Sheinbaum no se ha reunido con ningún grupo de esos sectores, por lo tanto no hay evidentemente voluntad de hacer compromiso con ellos, aunque sea de manera demagógica. En ese sentido, nosotros sí estamos buscando el contacto, ese es el motivo de la campaña que estamos desarrollando. Nos interesa entrar en contacto con las masas obreras, con las masas trabajadoras, y estamos acudiendo a donde ellas se encuentran, a sus centros de trabajo, a sus barrios, a sus espacios donde conviven de alguna u otra manera, para poder darles a conocer este programa, que evidentemente, de la manera en que estamos participando, pues no tenemos los recursos que son distribuidos por el INE. Eso es bien importante también porque a una parte de los trabajadores les ha llamado la atención que la campaña que estamos realizando no le cuesta a los trabajadores de sus impuestos un solo quinto, y sin embargo nosotros estamos yendo con nuestra propaganda sencilla, a ras de suelo, a hacerles saber que hay una propuesta diferente, que representa sus intereses y que son totalmente contrarios en cuanto a expresiones de derechos, de beneficios sociales y demás. Marco Vinicio Dávila, una pregunta con respecto a la diferencia, específicamente con Morena. El presidente López Obrador insiste siempre que el neoliberalismo ya pasó, habla del neoliberalismo como en el pasado, pero seguimos en un contexto de megaproyectos, de grandes capitales beneficiándose y enriqueciéndose. El sector banquero, esto ha tenido unas utilidades extraordinarias. Y vemos también a la clase trabajadora, a pesar de algunas pequeñas reformas que me parece que son aspirinas, como el tema de la libertad sindical, que no sé qué tanto ha avanzado el sindicalismo independiente, porque todavía hay muchos charros, pero el neoliberalismo es algo del pasado, todavía está presente en la Cuarta Transformación. Bueno, en realidad el proceso de privatizaciones que se inició con Carlos Salinas de Gortari y que de alguna manera da inicio a eso que se denomina periodo neoliberal, no se ha detenido. No se revirtió en ese sexenio ni una sola de las privatizaciones que se iniciaron en ese periodo, no se recuperó ningún solo derecho laboral, ningún solo derecho social. Al contrario, se siguen profundizando el despojo de estos derechos a través de ¿qué? De privatizaciones, a través de recortes presupuestales y a través de seguir otorgando concesiones, de seguir otorgando permisos a la industria inmobiliaria, a la industria de la educación, a la industria farmacológica. Es decir, los servicios sociales siguen siendo mercancías en este periodo, por más que la propaganda diga que es un gobierno a favor de los trabajadores. Entonces, en ese sentido, la crítica que le hemos hecho al gobierno de López Obrador ha sido de clase, ha sido, no es si convoca a los espíritus de los héroes patrios para consultarlos, no, eso distrae, esos son distractivos. Nosotros vamos a la esencia, que son justamente las medidas de carácter económico y que no han sido revertidas. El querer elevar a rango constitucional los apoyos sociales que en ese sexenio se están dando, pues es eso. No, nosotros proponemos, por ejemplo, que hay que revertir este tema de las pensiones y jubilaciones, recuperar un sistema solidario de jubilaciones y pensiones que garantice a los trabajadores al término de su vida productiva, pues una vida digna, y no lo que propone tanto un grupo como otro, Xóchitl como Claudia, de elevar a rango constitucional los apoyos a la tercera edad o reducir los presupuestos, las edades para que puedan acceder a esos apoyos. Siguen siendo mejorables, siguen siendo parches, y eso nosotros no estamos de acuerdo.
Marco Vinicio ha destacado, digamos, que la oferta y la propuesta programática del Partido Comunista de México es representar a la clase trabajadora. Actualmente, ¿qué vínculo tienen el Partido Comunista Mexicano con algún núcleo o algunos núcleos de obreros y de trabajadores en el país? Sí, bueno, nosotros desde hace muchos años, pero concretamente a partir del 2010, comenzamos a desarrollar un trabajo de masas que nosotros llamamos trabajo de masas, de la masificación de la política del partido, y entrar en contactos con diferentes sectores de la economía. Entonces tenemos en estos momentos vínculos con el sector magisterial, con sindicatos de la industria, incluso aquí en la región de Guadalajara, en los alrededores de Guadalajara, con la industria automotriz. Tenemos también contacto con diferentes sindicatos que han estado en lucha y que han estado resistiendo de manera solidaria. Yo puedo decir, yo soy actualmente también asesor de la Unión de Estibadores y Jornaleros del Puerto de Veracruz, un sindicato que fue víctima de la requisa de Salinas de Gortari en el 91 y que desde entonces está peleando por recuperar sus derechos. Y en general hemos estado entrando en contacto con diferentes sectores, con grupos de campesinos. Hoy actualmente hay un movimiento campesino muy importante en el centro del país que está reclamando el hecho de que fueron víctimas del despojo por parte de los gobiernos de Fox y Calderón con el tema de las carreteras que se hicieron en ese periodo y que no han recibido sus pagos de indemnización por estas afectaciones y que confiaron en el presidente que está ahora en turno, pero que pues no resolvió. Y estos grupos se están en esos momentos movilizando y de alguna manera nosotros hemos entrado en contacto con todos estos sectores, con grupos o comunidades indígenas en diferentes regiones del país que también están resistiendo el despojo en la región de la península de Yucatán, en la región del Istmo de Tehuantepec, en la región de Guerrero y de Michoacán. Hemos entrado en contacto con esos sectores también y sobre todo con los estudiantes, con el normalismo rural, con el normalismo urbano y con los universitarios. Es decir, en esos momentos, no solamente con la campaña, pero con la campaña lo hemos profundizado más todavía, esta relación, sobre todo planteando una cuestión más allá del tema electoral, que ese se acaba el 2 de junio, que es el mantener vinculados, el ir construyendo espacios de coordinación, de lucha, para que las luchas que en el próximo periodo nosotros consideramos van a darse nuevamente con mayor algidez, pues ya no sean luchas aisladas o luchas descoordinadas, sino que podamos justamente eso, construir espacios de coordinación para que estas luchas en todo caso correspondan a un gran movimiento nacional que reclame justamente lo que ha sido víctima, del despojo del derecho, del despojo de tierras, de territorios. Y en ese sentido es nuestra propuesta también política que estamos ahora promoviendo. Entonces, la campaña de alguna manera también permitiría eventualmente potenciar la presencia del Partido Comunista de México, pero en este momento, ¿qué presencia tiene? ¿Están en todos los estados de la República? ¿Cuántos militantes tiene? Bien, nosotros decimos que esta campaña de candidato no registrado a la presidencia de la República no es una campaña testimonial, no es una campaña de autoconsumo, es una campaña real que se planteó recorrer el país, o por lo menos la mayor parte de este país, y lo estamos haciendo. Nosotros iniciamos el 16 de febrero la campaña en Baja California, en el estado de Baja California. Estuvimos ahí en varios municipios de la frontera, en Tijuana concretamente hicimos algunas actividades políticas muy importantes. Posteriormente viajamos a la Ciudad de México, recorrimos también varias alcaldías y la propia ciudad universitaria. Posteriormente estuvimos en la península de Yucatán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y después viajamos al occidente. Ya estuvimos en Michoacán, estos días estamos aquí en Jalisco y vamos a viajar hacia el Bajío próximamente. Entonces, la campaña es real, es efectiva y está dispuesta justamente a eso, a dar a conocer la presencia del partido en todo el país. Bien importante, lo estamos haciendo esta campaña sobre los rieles de la estructura y las finanzas del partido. Es decir, no tenemos recursos de ningún tipo ajenos a los que son los de la propia militancia, y algo que estamos haciendo nosotros como un ejercicio de confianza con nuestra clase es el hecho de que cada jornada que termina en una región, nosotros informamos cuánto es lo que hemos gastado en términos de salarios mínimos en la campaña que estamos haciendo, porque queremos demostrarle a los trabajadores que se puede hacer una campaña electoral, que se puede hacer una campaña de carácter programático, que eleve el nivel de educación política de los trabajadores, con bajos recursos, con prácticamente los recursos del pueblo trabajador. Marco Vinicio, una duda de mi parte también, nos comentabas de tus propuestas, sobre todo enfocadas, me parece, en materia económica y social, importantísimo para pues superar esta etapa neoliberal, pero hay otra cuestión que es el tema de la violencia y la inseguridad, la crisis.
Nos parece desde este espacio pues asociada también con el gran capital, que hay un vínculo entre la guerra informal que vivimos y el capitalismo. Desde la plataforma, tus propuestas, ¿cómo se abordaría el problema de la inseguridad? Bueno, en la propuesta programática que tenemos dividimos dos grandes ejes. Uno es el de carácter político, de las grandes transformaciones políticas que requerimos los trabajadores para poder tener un gobierno a nuestro servicio, en función de nuestros intereses, y un programa de carácter económico o una propuesta de carácter económico que tiene que ver cómo vamos a actuar o cómo vamos a distribuir, una vez conquistada la economía de este país, esta riqueza. En el tema de la inseguridad, nosotros lo que estamos planteando en primer lugar es que la principal fuente de fortaleza de los grupos criminales no son la capacidad de fuego, sino fundamentalmente la capacidad económica, ¿sí? Actualmente todas las propuestas, si ustedes analizan las propuestas de Xóchitl o de Claudia, incluso las de Maínez, que me parecen más bien ocurrencias, pero tienen que ver con más policías, más soldados, militares, más capacidad de fuego, o cárceles, como lo que propone Xóchitl de la megacárcel, o la ocurrencia de Maínez, que dice que hay que hacer un catálogo de drogas para irlas liberando poco a poco. Nosotros decimos que donde tenemos que atacar realmente el problema de la violencia, no solamente el narcotráfico, sino la violencia de los grupos criminales, es en el sistema bancario mexicano. ¿Sí? Ahí es donde ellos se fortalecen. Yo puedo decir, hay ciertos bancos que cada mes están siendo multados por prácticas indebidas en su sistema financiero, y bueno, no les importa pagar las multas, con ellos seguir haciendo esas prácticas. Entonces, ¿qué proponemos? Nosotros proponemos la nacionalización o la estatización del sistema bancario mexicano para un control real de la economía, y de esa manera que los grupos criminales comiencen a perder su fortaleza. Y la otra cuestión tiene que ver con cerrar las puertas por donde ellos introducen los precursores químicos y por donde ellos distribuyen las mercancías, que es, en el caso del mercado norteamericano, el TEMEC. Son las lagunas legales que tiene el TEMEC las que permiten que haya ese tráfico o esa corrupción, pero la corrupción no es el problema principal. El problema principal es que se aprovechan de las lagunas legales de estos tratados internacionales para poder comercializar, y desde luego un control férreo de puertos y aeropuertos y puntos. Entonces, eso no lo va a hacer ningún gobierno actual, porque acaba de salir publicado por ahí un estudio que dice que el 30% de la economía mundial pasa por los bancos. Claro. Entonces, tiene que ser un gobierno de los trabajadores el que se proponga esa medida drástica y radical. Finalmente, Marco Vinicio Dávila, ya en 30 segundos ya nos tenemos que ir a una pausa. ¿Cuál es la expectativa del Partido Comunista de México? ¿Cuántos votos aspirarían a conseguir? Bien, el tema de los votos sería una cuestión, digamos, que sí nos interesa porque nos daría una legitimidad ante el INE. Sí, si el próximo año tratamos de volver a obtener el registro, probaríamos que, a más allá de las asambleas que pide, es el respaldo en votos. No tenemos en este momento un estimado de cuál puede ser la votación. Es la primera vez que vamos a participar. Cualquiera que sea, será nuestra base a partir de la cual podamos decir, esta es el soporte, el respaldo legal o el respaldo social que tiene el Partido Comunista. Pero nos interesa sobre todo hablar con el mayor número de trabajadores, con la propuesta de organizarse y de luchar, porque el periodo que viene es un periodo más difícil todavía para nuestra clase, y tenemos pues que intentar ya desde hoy que se difunda nuestra propuesta, que se difunda que estamos actuando, y que los trabajadores tengan ya en su imaginario pues que la posibilidad de que hay que luchar para poder recuperar los derechos, para recuperar las riquezas de los que nos han despojado. Muy bien. Muchas gracias, Marco Vinicio Dávila, por venir con nosotros, compartir la experiencia y la oferta que está presentando el Partido Comunista de México. Y ya en nuestras redes sociales compartimos las ligas a la página del Partido Comunista de México, comunistasmexicanos.org. ¿Sí? Entonces, para que la gente lo conozca, también hay un perfil de vida de quién es Marco Vinicio Dávila para todos los radioescuchas interesados en profundizar en esta información. Gracias por Pues agradecido a ustedes que nos dan este espacio, y estaremos ahí informando cómo va la campaña. Muy bien, muchas gracias. Vamos a la pausa. Al regreso seguimos con la siguiente entrevista de esta tarde. Nos acompañan de la consultora Calupea.